La noticia o del tema del que vamos a hablar en el video del día de hoy es que Ucrania se acaba de deshacer, ahora sí, definitivamente, peregrinos, de todos y cada uno de los símbolos soviéticos que ligaban a Ucrania histórica y tradicionalmente con un pasado comunista, con un pasado soviético, con un pasado a la Rusia centralizada en Moscú. ¿De qué estamos hablando? Seguramente muchos de ustedes ya intuyen de lo que o a lo que me estoy refiriendo. Y es que hace algunos días Ucrania tomó la decisión firme y contundente y muy simbólica además de retirar el símbolo al comunismo y al mismo tiempo a su pasado soviético, que tenía la estatua de la madre patria de Kiev. Una estatua, peregrinos, que ustedes seguramente sabrán, mide 62 metros de alto. Es una estatua femenina, simbolizando, como les digo, la madre patria de Kiev. Es una estatua que está mirando hacia el este. Si ustedes ven el mapa y ven que ella está mirando hacia el este, se van a dar cuenta de que hacia donde está apuntando la mirada es precisamente hacia Rusia, hacia Moscú. En este sentido simbólico de decir, bueno, desde allá venimos. Pues esta estatua además cuenta, fue construida en 1981, eso también es un dato que tenemos que tener en cuenta. Está en la cima de una colina, en la orilla derecha del río Dnipro. Todos estos datos son muy importantes saberlos, peregrinos, por lo que les voy a platicar a continuación del símbolo al comunismo, que de hecho es esta estatua que ustedes están viendo detrás de mí. Justamente en ese momento se estaban llevando a cabo los trabajos de remodelación, por así decirlo. Entonces, la estatua, como les dije, ve ligeramente hacia el este, sostiene una espada de 16 metros en su mano derecha y un escudo de 8 metros en su mano izquierda. Es aquí donde viene lo importante, peregrinos, lo simbólico con respecto a este tema. Que Ucrania acaba de meter en el baúl de los recuerdos todo su pasado soviético, su pasado ruso por ende, y su pasado comunista. Hay que recordar, peregrinos, aquí voy a ahondar más en el tema, porque me interesa mucho que ustedes recuerden la importancia estratégica que tiene Ucrania para Rusia, y en este caso para Putin. Un personaje, Putin, que nació en la extinta Unión Soviética, un país que ya no existe, que nació en Leningrado, la actual San Petersburgo, que todo su pasado ha sido ucraniano, y ahora ya no está ese continente, ese país donde nació Putin. Si ustedes recuerdan, cuando estaba la Unión Soviética, la capital de la URSS no era Moscú. Seguramente muchos piensan, no, pues si la capital de Rusia actualmente es Moscú, pues la capital de la URSS era Moscú. Lo cierto es que no, peregrinos. La capital, el centro de la URSS era Kiev. Era en Kiev donde estaba el gobierno central. Por eso es tan importante, como les digo, histórica y tradicionalmente Ucrania para Rusia. Es en Ucrania donde nació lo ruso. A eso quiero llegar. Entonces, este tipo de simbología soviética y comunista, pues de alguna forma mantenía o quería decirle Ucrania al mundo de dónde venía. Es decir, de lo soviético, de un pasado comunista, soviético, que ya no existe, porque todo eso se disolvió en 1991 con la desintegración de la Unión Soviética. Pero a lo que iba, peregrinos, es que originalmente el escudo, que les digo que lleva la estatua en la mano izquierda, llevaba el símbolo de armas de la Unión Soviética, que es un martillo cruzado y una hoz, rodeados estos de espigas de trigo. Seguramente muchos de ustedes ya con esto que les dije, pues ya se acordaron.
efectivamente, es el símbolo al comunismo. Aquel símbolo que tenía la URSS en su bandera, aquel símbolo que reflejaba en la práctica política las ideas de Marx, estaba en el escudo de la madre patria de Kiev. Entonces, Zelensky y los ucranianos toman la decisión de quitarlo, de borrarlo, y muchos seguramente ustedes no entienden, no pueden concebir la idea de por qué esto marca el rumbo hacia el futuro de Ucrania. Pues básicamente, peregrinos, Ucrania lo que hizo fue enterrar su pasado soviético, su pasado comunista, y lo que quiere ahora, simbólicamente hablando, es acercarse a lo occidente, a lo europeo, a lo estadounidense, a lo otanista, a todo ese mundo globalizado, capitalista, anglosajón, liberal, esos valores que hoy Rusia y China no quieren que se esparzan como valores universales. Entonces, hay que decir también que desde el 2015 Ucrania prohibió todo símbolo soviético en Ucrania. ¿Por qué en 2015, peregrinos? Porque recuerden que en el año del 2014 Rusia invadió Ucrania. O sea, todo esto que estamos viviendo ahorita ya ocurrió en el 2014. ¿Cómo culminó aquello? Pues precisamente con la anexión ilegal de la península de Crimea al territorio ruso. Entonces, pues justamente como represalia a lo ruso, se empezó como toda una campaña de desprenderse de todo eso soviético, de todo el peligro que representaba estar tan ligados a la cultura rusa y a un pasado soviético unido entre Rusia y Ucrania. A partir del 2015 entonces se ordena que se deshagan de todos los símbolos al comunismo. Cientos de estatuas de poetas y generales rusos han sido derribadas, peregrinos, en Ucrania. Además, un montón de calles, poblados y ciudades han sido renombrados. Renombrados porque se les quitaron los nombres de la cultura soviética y se han puesto nombres a las calles y a las ciudades de héroes, poetas, militares ucranianos. Ven cómo todo este proceso de desprenderse de lo soviético y de lo ruso lleva ya tiempo en Ucrania. Pues con esto, peregrinos, que les digo, con que del lado izquierdo en el escudo de la estatua que ven atrás de mí, con que se haya sustituido el símbolo soviético al comunismo y se haya puesto el tridente ucraniano, que es este símbolo que vemos en el ejército ucraniano y en las playeras de Zelensky, que simboliza pues la lucha ucraniana contra la invasión rusa. El que haya sido puesto este escudo y ya no el símbolo al comunismo y a lo soviético, básicamente lo que significa, peregrinos, es: entierro mi pasado soviético, entierro mi pasado comunista y veo hacia un nuevo rumbo. Oficialmente, porque estoy cambiando uno de los principales símbolos de mi historia, de mi cultura, en uno de mis monumentos actualmente más importantes, que es la estatua a la madre patria de Kiev. Entonces, peregrinos, yo les preguntaría a ustedes, ¿realmente creen como yo creo que es tan importante este hecho? Véanlo así, peregrinos. Para mí esto simboliza casi lo que significó la caída del muro de Berlín. Ustedes recuerden, no hay que ahondar mucho en eso, pero el muro de Berlín se derribó, y se derribó por parte de por parte de las personas que estaban en la Alemania controlada por los soviéticos. Ellos la derribaron, ellos derribaron el muro para pertenecer a esa Alemania libre, controlada por los occidentales, controlada por los aliados, Reino Unido, Francia, Estados Unidos. Eso mismo creo que pasó en ese momento cuando se estaba quitando el símbolo soviético y comunista y se ponía el tridente ucraniano.
se estaba dando un giro en la historia, se estaba marcando un parteaguas, peregrinos. Se estaba poniendo un punto crucial en la historia, en donde Ucrania dice: borro mi pasado soviético, borro mi pasado ruso, porque no quiero pertenecer a un pasado, no quiero que un pasado me esté atando cuando ese pasado me esté invadiendo en estos momentos. Entonces entierro ese pasado e inicio una nueva etapa, volteando a ver ya no hacia el este como la madre patria de Kiev, sino más bien hacia el oeste, hacia occidente, hacia los valores europeos, británicos, estadounidenses y en general de todo el bloque de la OTAN. ¿Ustedes creen realmente que este hecho podría simbolizarse o podríamos tejer una analogía entre lo que fue este cambio en el monumento a la madre patria en Kiev con lo que representó la caída del muro de Berlín? Déjenlo en los comentarios, peregrinos, que los leo.